Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. El día de hoy traigo un tema bastante peculiar, un tema que en lo personal a mí me gusta mucho y sobre todo también tuve la oportunidad de tener muy buenas historias relacionadas a este tema. Ya lo había publicado días antes, que si tenían sus historias que las podían enviar en nuestro Instagram, podían mandar un correo a lo que te mira en la oscuridad @gmail.com y pues directamente su historia iba a salir aquí en, en nuestro podcast. El tema el día de hoy es el desdoblamiento. El desdoblamiento o el viaje astral, ¿cierto? ¿Por qué ese tema? Bueno, básicamente por unas cuantas razones. Ese tema a mí en lo personal me gusta muchísimo, siempre me ha fascinado. De hecho, es uno de los temas paranormales que se puede decir que más me ha fascinado, ¿cierto? Primeramente, porque es un tema que me generó muchas preguntas en su momento, que abarca muchas cosas, que es la puerta de inicio para muchas otras cosas paranormales que suceden y de las cuales hay muchas historias, ¿cierto? Entonces, claro, no deja de ser fascinante el hecho de que vos tengas la posibilidad en algún momento, si las personas que les ha pasado, que les ha sucedido, de abandonar su cuerpo. Pero no solamente el hecho de abandonar su cuerpo, sino el hecho de poder verse a sí mismo que han salido de él y ver su cuerpo ahí postrado, durmiendo, ¿cierto? Entonces, y también pues la serie de hechos o sucesos que suceden mientras ellos están por fuera de su cuerpo físico y están en ese famoso plano astral, en ese mundo espiritual. Quería empezar con esta historia. Es una historia muy cortica, pero es un abrebocas para todo lo que tenemos el día de hoy. Hace poco creo que me proyecté a un lugar donde no debía estar. Vi entidades similares a las que alguien en algún momento mencionó que custodiaban la Casa Blanca. Y un grupo de personas con túnicas negras pasaban por la habitación en la que me encontraba. Mientras una llevaba un libro rojo brillante encuadernado en cuero, una de ellas me miró y fue entonces cuando volví a mi cuerpo, desperté y estaba sudando. Bueno, no solamente es el hecho de que hay entidades que guarden o protejan espiritualmente hablando la Casa Blanca, también se habla mucho del Vaticano. Las personas que tienen esa capacidad de desdoblarse, que lo han practicado durante muchos años y que de alguna manera creen tener un control bastante alto para ellos transportarse hasta esos lugares, hablan de que hay lugares en el Vaticano que cuando ellos intentan, ¿cierto? Ir a ese lugar y pasar después de cierto piso o de cierta parte del Vaticano, dicen que no pueden, que simplemente se les es imposible, que no pueden seguir avanzando. Y hay otros que mencionan que incluso han visto un perro o han visto entidades que les prohíben seguir avanzando. Ellos dicen que pues esto sucede cuando se dirigen a la famosa Biblioteca del Vaticano, a la cual pues en realidad nadie en el mundo tiene acceso, pero pues dicen que es un lugar bastante protegido, tanto física como espiritualmente. Entonces aquí se me generaron un poco de planteamientos de dudas de los que yo quería hablarles porque, como entenderán, pues yo siempre que les hablo de esto, para los que son religiosos o para los que no, trato de basarme principalmente en el libro favorito de la religión de este lado del mundo, de Occidente, que es básicamente la Biblia. ¿Qué dice la Biblia referente a desdoblarse o del famoso viaje astral? Hay un versículo muy claro que pues sucede en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo del 1 al 4. El título básicamente es Arrebatamiento al tercer cielo. Y eso le sucede al apóstol Pablo. Él describe una experiencia mística profunda, pero admite no saber si ocurrió física o fuera del cuerpo. También, si nos vamos a eso, hay otro profeta muy famoso, Ezequiel,
Ezequiel menciona pues que su espíritu se levantó entre el cielo y la tierra y lo transportó, perdón, a Jerusalén en visiones de Dios. Y quiero que aquí tengan presente eso que digo, en visiones de Dios, porque eso es muy importante. Aquí yo les planteo a ustedes lo siguiente: ¿qué pasaría si esa noche, si hoy, mañana o cuando sea, te despiertas, ves a tu cuerpo acostado en la cama? ¿Qué explicación o qué reacción tendrías? Lo digo porque muchas personas aseguran haber salido de sí mismas y dicen que cuando vivieron ese suceso, ellos coinciden mucho en algo, y es que hay lugares o hay, sí, planos a los que ellos jamás debieron entrar. Y eso es muy importante según la historia que les acabo de decir. Esta persona no especifica en qué lugar estaba, pero de unas entidades que en el momento, el poder de esas entidades en ese plano era tal que en el momento en el que lo ven, inmediatamente transportan su espíritu a su cuerpo y él se despierta. O sea, imagínate el poder que tiene, que él no tuvo que correr, que no tuvo que hacer nada, ¿cierto? Como en otras historias que les voy a contar. Entonces, tengamos presente eso. Y la Biblia también tiene una explicación sobre eso. Entonces, voy a pasar aquí a contarles una historia. Debió ser la primera, pero bueno, quiero que analicen esta historia. No afirmo que se trata de una entidad literal, simplemente comparto mi experiencia. Solía viajar astralmente con bastante frecuencia cuando vivía en una residencia. Me acostaba, meditaba y finalmente sentía que flotaba fuera de mi cuerpo. Cada vez que sucedía, mi cuerpo físico se erizaba intensamente, justo antes de la separación. Normalmente volvía a casa y me quedaba merodeando, mirando a mi alrededor. Algo que siempre me llamó la atención fue que nunca veía a nadie, jamás. No importaba a dónde fuera, siempre estaba vacío. Tengo curiosidad por saber si a alguien más le ha pasado lo mismo. Sin embargo, una noche las cosas fueron muy diferentes. Salí flotando de mi cuerpo y me dejé llevar hacia el lavabo. Pude verme en el espejo. Miré hacia abajo, luego volví a mirar hacia el espejo. Detrás de mí había una figura oscura y sombría. Llevaba un sombrero redondo y una gabardina negra. Entré en pánico al instante. Intenté despertarme dándome una bofetada. Volví a mirarme al espejo y él estaba más cerca. Entonces empezó a hablar en lenguas, como en la iglesia, pero sonaba más bien como un susurro fuerte. Me abofeteé, estaba completamente aterrorizada. Cuando levanté la vista, la figura estaba justo detrás de mí. Pude ver parte de su rostro, desde la mejilla hacia abajo. Su piel estaba roja, estaba junto a mi oído, susurrando en lenguas, pero de alguna manera sonaba como si gritara mientras susurraba, si es que eso tiene sentido. Fue entonces cuando finalmente desperté completamente aterrorizada. Eso ocurrió hace unos 10 años y desde entonces me he negado a realizar viajes astrales. Y pues yo aquí cierro con una pregunta para ustedes. ¿Alguien más ha experimentado algo similar? Qué curioso. Curioso, ¿por qué? Esta persona dice que en sus desdoblamientos no veía a nadie, fuera a donde ella fuera, ¿cierto? Y pues que cierto día se encuentra con que hay una entidad que pues en su relato lo describe bastante aterrador, como se va acercando, como en las películas, que cuando le quitan a uno el plano y vuelven y lo ponen, ya la figura está ahí y lo asusta a uno, bueno. Tal cual algo le sucedió a ella. Y pues me pregunto si el desdoblamiento sea un fenómeno mental o quizás realmente si hay una puerta hacia algo que nosotros en realidad no entendemos. Si ustedes tienen la posibilidad también, obviamente, de salir del cuerpo, hoy o mañana o cuando sea, ¿ustedes realmente quisieran o realmente desearían hacerlo? ¿O que creen que ustedes piensen que es algo completamente natural, que es algo que simplemente sucede, o es algo que nosotros, como en ese caso, la persona como que ya estaba acostumbrada y simplemente lo hacía? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Siguiendo obviamente con la Biblia, cuando el apóstol Pablo menciona que tuvo una experiencia extraña que ni siquiera sabía si había ocurrido, también nos encontramos con versículos como en el caso del libro de Deuteronomio, el capítulo 18, versículo del 10 al 12. Eso lo traigo aquí, ¿por qué razón? Porque este versículo prohíbe explícitamente las prácticas ocultistas y bueno, paganas como la adivinación, la hechicería y el espiritismo.
considerándolas una abominación. Ahora bien, eso me generó a mí una duda en el momento en el que me puse a investigar. Es comprensible que sea considerado una abominación, pero es por el hecho, considero yo, que es que ese plano, ese otro lugar espiritual en donde nosotros cuando nos desdoblamos vamos, ¿cierto? Ese plano no es un lugar en el que nosotros realmente tendríamos por qué estar ahí. Entonces, en ese caso, se considera algo antinatural, no es de nuestra naturaleza. Y tiene sentido porque si ustedes se ponen a pensar, si usted quiere hablar con el diablo, si usted quiere hablar con un demonio, con alguien de ese tipo de índole, incluso con un ángel de los de Dios, usted tiene que hacer un ritual, usted tiene que hacer algo para que eso precisamente se le aparezca a usted. Y en muchas ocasiones es tan difícil, tan complicado, que incluso usted no logra realmente hacer que eso aparezca o se le muestre, ¿cierto? No resulta ser tan fácil. Y si lo fuese, realmente los demonios estuviesen por ahí. Entonces la naturaleza de ellos también obedece a que ellos tienen que estar en un lugar que no es ese en el que nosotros estamos. Y que es antinatural el hecho de que nosotros queramos no solamente comunicarnos con ellos, sino hacer que ellos se muestren en ese plano y hagan cosas por nosotros. No quiere decir que ellos no puedan estar acá, pero ellos obedecen también a una naturaleza donde si nosotros queremos comunicarnos con ellos, toca hacer una serie de pasos, de cosas, para que ellos en ese caso también estén acá. Y eso también aplica para los ángeles, que están allá en el cielo con Dios. Sí, son entidades buenas, en teoría pues porque la Biblia lo dice así, porque pues los hizo Dios, pero siéntese usted pues, o acuéstese usted, o póngase a orar usted, cuánto no tiene que pasar para que usted realmente pueda invocar a uno y que se le muestre, porque naturalmente ellos no están hechos para que vengan acá como Pedro por su casa, porque las leyes de Dios en el momento en el que crea el mundo que nosotros, el mundo físico en el que nosotros nos encontramos, obedece a que ellos simplemente no pertenecen aquí. Entonces, por esa razón, cuando en Deuteronomio prohíben explícitamente las prácticas ocultistas paganas como la adivinación, la hechicería, es porque naturalmente eso no es algo que nosotros tendríamos que estar haciendo. O sea, eso es antinatural. Siguiendo aquí con este relatico, dice: estaba acostado en mi cama. Por alguna razón recuerdo estar justo en el medio de la cama. Todavía hoy, cuando lo pienso, recuerdo estar perfectamente alineado en la cama, exactamente en la mitad, y lo sentí. No sé por qué es importante, en fin. Empiezo a flotar sobre mi propio cuerpo, luego sobre la cama, luego sobre la habitación, girando lentamente alrededor de la cama y la ventana detrás del cabecero de mi cama. Me desplacé lentamente hacia la ventana, justo por encima del cristal, casi como si pasara por encima, como si no hubiera paredes. No choqué contra ninguna pared ni techo, sino que floté suavemente fuera de la ventana, del cristal, de mi apartamento entonces. Encima de la cabecera salí de ella. Ahora bien, esta ventana tenía una unidad de aire acondicionado, porque mientras flotaba fuera de la habitación, gradualmente vi la imagen de una silueta negra sólida e intimidante con las mismas alas negras, sentada de espaldas al apartamento, sin batir las alas, sino que las tenía abiertas y estirándolas, como si alguien bostezara y estirara los brazos hacia arriba después de estar sentado durante mucho tiempo, con las piernas colgando juguetonamente de un lado al otro. No me reconoció en lo absoluto, nunca me miró. Siento que no existía para él. Cuando intento pensar en los hechos sobre cómo me sentí entonces, a medida que mi miedo aumentaba y me sentía cada vez más asustada, aunque no recuerdo haber vuelto a mi cuerpo. Sí recuerdo correr a la cocina después de despertar y abrazar a mi madre y a mi padre diciéndoles que había tenido un sueño aterrador. Siempre ha sido una pesadilla para cualquiera a quien se lo he contado, pero creo que fue una prueba, por así decirlo. He experimentado viajes astrales de forma natural toda mi vida sin pensar realmente que fuera un fenómeno tan especial, hasta que me di cuenta de que se trata de energía real y que millones de personas han presenciado y disfrutado, solo que esta fue mi primera y mala experiencia y simplemente quería compartirte. Bueno, aquí las cosas se ponen interesantes. Mira que cuando ya en esta historia, ya cuando la persona flota, se encuentra a esa entidad, al parecer puede ser un ángel o un demonio. Recuerden que los demonios también eran ángeles, entonces su naturaleza también puede ser similar en algunos aspectos, obviamente. No les mencioné exactamente qué decía el versículo cuando
el apóstol Pablo se refería a que había salido de su cuerpo. El versículo básicamente lo que dice es: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sí, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que que no le es dado al hombre expresar. Y aquí quiero destacar algo. ¿Será posible que el lenguaje de nosotros, como nosotros hablamos, nos expresamos, realmente sea muy limitado? Realmente puede ir mucho más allá. Por ahí dicen que cuando se habla su idioma es el que realmente le muestra a usted cómo es su mundo. Y eso depende mucho del idioma en el que usted hable. Entonces, el mundo para nosotros, las personas que hablamos castellano, español, es muy diferente, según lo que se cree, a una persona que habla alemán, que habla ruso, que habla mandarín, ¿cierto? Es muy interesante, tiene mucho sentido y la verdad es que uno escucha ese tipo de testimonio donde dice que esa persona estaba allá en el paraíso, allá donde está Dios, escucha palabras que incluso si tratamos de expresarlas en nuestro plano, en nuestro mundo donde nosotros estamos, realmente es imposible, o sea, no hay manera de expresar eso. Y eso nos da a entender de que nosotros realmente, según lo espiritual, según la Biblia, nosotros realmente somos unos bobos huevones, nosotros básicamente no somos nada en comparación a todo lo grande y magnífico que es en este caso la creación, lo que es Dios en realidad. Y fíjense que las personas en las historias narran de que se encuentran con entidades y ustedes van a Efesios capítulo 6 versículo 12 donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí nos damos cuenta que la Biblia constantemente habla de un mundo invisible coexistiendo con el nuestro, un mundo o unos lugares celestiales, unos seres espirituales, unas entidades malignas, unos demonios, unos fantasmas, unos desencarnados, y que nosotros estamos en medio de esa lucha, de esa batalla, y pues que normalmente nosotros eso no lo podemos ver. Entonces, es muy curioso porque también hay un versículo en la Biblia donde hablan de que, si no estoy mal, es a Daniel. Daniel como que le pide a un ángel, le pide a Dios para que lo visite un ángel. Y bueno, ese ángel se supone que va de camino a donde está Daniel. Daniel en ese entonces creo que está viviendo en Persia. Y en Persia hay un demonio, hay una entidad, una potestad que le impide a ese ángel durante 21 días poder ir hasta donde está Daniel. Entonces, este tipo de luchas que se plantean, ¿será posible que en la actualidad también sea igual? ¿Y qué tal si, por ejemplo, ese Persia del que se habla, del que históricamente nosotros hemos creído que es Irán, qué tal si ese Persia no es Irán y ese Persia sea Estados Unidos, por ejemplo? Porque Persia en su momento fue una nación súper poderosa, con unos ejércitos, unas cosas impresionantes, barba, una tecnología, una inteligencia, una cosa impresionante, que creo que incluso Dios es el único que tiene que venir y aparecer y ayudar a destruirlo. Algo similar con lo que vemos con Estados Unidos el día de hoy. O sea, en realidad, ¿qué nación hoy por hoy tiene la capacidad de enfrentarse de tú a tú al tío San y hacerle algo? A eso súmele la serie de hechos de que se acusa a Estados Unidos, el reciente escándalo con el tema de la lista de Jeffrey, y de que hacen pactos satánicos y de que se alimentan de menores. Entonces, ¿será posible que ellos también, obviamente esta élite política, también obedezcan a una entidad como a la que lo obedecía Persia, a esa entidad en aquel momento en la época de Daniel? Porque es que también tengan presente que muchas naciones durante su historia les ha tocado una serie de vaivenes para ser una nación próspera, han tenido que caer y volver a levantarse, pero Estados Unidos en 200 años es la hegemónica. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, porque sí, 200 años puede parecer mucho porque nosotros podemos vivir 60, 70, 80 años, pero la realidad es que en 200 años eso es muy poquito para la historia que el ser humano tiene aquí en la Tierra? Entonces ese tipo de cosas me generan como tal estos planteamientos. Y nada, aquí pues la siguiente historia dice: cuando escuché hablar por primera vez sobre la proyección astral fue en una película llamada Insidious, en castellano latino, La Noche del Demonio. Si no la han visto, se las recomiendo. Dice el texto, pero yo también se las recomiendo porque realmente a mí me sigue pareciendo una película
brutal, súper buena. Fue entonces cuando escuché hablar por primera vez sobre la proyección. Un par de años después, creo que en el 2019, tuve mi primera experiencia. Nunca he salido de mi cuerpo, por cierto, pero en 2019 tenía 17 años. Estaba en el bachillerato y también tratando de unirme a un equipo de lucha libre, lo cual logré. Estábamos en las pruebas y durante toda la semana estaba muy agotado. Las pruebas duraban de 2:30 de la tarde a 6 de la tarde. Cuando pasaban por mí a recogerme, me quedaba dormido instantáneamente en el carro o en el bus donde fuera que estuviese de camino a casa. El viaje en carro normalmente era de 45 minutos, pero igual llegaba tan cansado, tan agotado, que inmediatamente llegaba a la casa, entraba al cuarto y tan pronto tocara la almohada, me dormía. Cierto día me desperté con parálisis de sueño y mi cuerpo comenzó a vibrar tan intensamente que simplemente me desperté. Obviamente asustado, y el hecho es que era la primera vez que lo hacía, o bueno, más bien lo que me pasaba. Tenía mucha confusión en la cabeza, hasta que pensé que realmente me estaba muriendo. Fue cuando entonces miro mi teléfono y busco vibraciones intensas, parálisis de sueño, y lo primero que me aparece es lo de proyección astral, desdoblamiento. Obviamente se me vino a la mente la película Insidious, y simplemente no sabía qué pensar. Nunca he sido un tipo de persona que medita o algo por el estilo. Pero durante los siguientes días sucedió cada vez que volvía de las pruebas. Pero sucedió algo extraño, porque cada que sucedía sentí una presencia de algo maligno acercándose a mí. Hasta que como el día 4 o 5 vi algo maligno, demoníaco. Si tuviera que describirlo, él menciona aquí un personaje de anime, dice que se llama... Ese personaje de anime se llama Kisame de Naruto, y ese fin de semana y así sucesivamente no sucedió. Un año después, casi al mismo tiempo, estaba en casa de un amigo durmiendo en un sofá y volvió a suceder. Tuve parálisis de sueño y vibraciones intensas. Estaba acostado y podía ver la cocina y la puerta principal. Pero en la puerta principal el ambiente estaba oscuro. Sentí que había una presencia escondida en ese lugar oscuro. Pero lo que me asustó aún más fue que en la despensa de la cocina también sentí una presencia. Lo que vi después todavía lo recuerdo hasta hoy. Una serpiente incrustada en clavos trepando por la puerta de la despensa. Inmediatamente me desperté, entonces me di cuenta que estas cosas me sucederían casi al mismo tiempo cada año. Luego se detuvo. Para el año 2022 y en el comienzo de 2023, ese año mi padre falleció y simplemente me dormí como de costumbre. Pero eso no fue como una proyección astral. Creo que fue más bien un sueño lúcido. Supongo porque nunca me desperté por la parálisis del sueño o las vibraciones. Me quedé en mi sueño todo el tiempo. Pero cuando les digo que este sueño se sintió tan real, me refiero a muy real. Estaba en el sueño, afuera. Parecía una gasolinera, había un restaurante, pero las áreas circundantes estaban oscuras. Y la única luz que tengo es la de una farola o la luz de una calle. En ese momento estoy con mi exnovia y entramos y en la mesa veo a mi mamá, a mi padre y a mi novia. Están sentados obviamente y tan pronto como vi a mi padre pensé para mí mismo, esto no puede ser real. ¿Cómo si te has ido? Sin embargo, estás aquí. Mientras lo miro me doy cuenta de que tiene cierta aura blanca a su alrededor. Así que me siento a la mesa cuestionándome para mí mismo si esto es siquiera real, pero en el fondo de mi cabeza sé que realmente se ha ido. Y luego comienza a hablarme, pero no dice nada. Su boca se mueve, pero no sale ningún sonido de su voz. Me despierto. Me desperté después de eso. Unos días después me desmayé y esta vez estoy en la casa de la madre de mi papá y todos nos estamos preparando para ir a la playa. Cabe mencionar que esto es un sueño y todos nos estamos preparando. Estamos todos en el auto, pero estamos tardando demasiado en prepararnos. Así que pregunté, ¿por qué nos está tomando tanto tiempo? Y mi tía respondió, que estábamos esperando a tu papá, que todavía se está preparando en el baño. En mi cabeza pensé, papá, pero si está muerto. Así que terminé saliendo del auto y yendo a la puerta del baño, que por cierto estaba entreabierta. Y en la misma esquina del espejo lo vi. Y rápidamente me di cuenta que no podía ser él. Todavía veía esa misma aura blanca a su alrededor. Y rápidamente me di cuenta que esto no era un sueño. Me desperté después de eso. En 2025 tiene que ser el momento más aterrador de todos, porque sentí que realmente me iba a morir. Me encuentro dormido, me despierto
Estuve en un hospital abandonado. Rápidamente me di cuenta que hay una entidad maligna que se acercaba, era un perro. Y digo que era un perro del infierno porque el perro estaba envuelto en llamas. El perro me estaba persiguiendo. Entonces yo empiezo a correr y a correr y pues me meto a una de las habitaciones. Me escondí detrás de la camilla. En la puerta pues el perro seguía ahí. Me estaba mirando fijamente. Y no sé de dónde apareció otra entidad. Una bruja. Estaba de pie detrás del perro. Y por alguna razón yo tenía mucho miedo. Pero también por alguna razón pensé en mi abuela, que pues para ese entonces estaba viva. Supongo que la bruja se da cuenta de lo que yo estaba pensando, porque tan pronto como pensé en mi abuela, al lado de la bruja, precisamente yacía mi abuela. Pero esta vez se sentía diferente, porque mi abuela estaba junto a la bruja con una apariencia muy malvada, muy malévola. Y miré una mesa y vi un cuchillo del hospital y le eché un vistazo rápido a mi abuela y pues empezamos a correr ambas personas hacia el cuchillo. Mi abuela terminó llegando primero, me empujó al suelo y se sentó sobre mi pecho y rápidamente puso el cuchillo en mi garganta, como si fuera a cortarme el cuello. Estaba sujetando sus brazos tratando de evitar que lo hiciera, pero ella dominando y justo antes de que pudiera cortarme el cuello, me despierto en la vida real. Bueno, esta historia es de las más interesantes porque toca varios temas y también a mí me genera varios cuestionamientos. Bueno, no me los genera, ya yo los tenía, pero me lo sigue como tal confirmando. Cuando empecé el relato, mencionaba de que esa persona, o bueno, las personas que experimentan el desdoblamiento, son personas que a veces el cuerpo les vibra, que sienten que algo se les está separando de ellos, ¿cierto? Que en este caso es pues el espíritu, me imagino que es el que puede tener esa capacidad de viajar pues obviamente en ese plano. Y esa persona también menciona esas entidades. Y aquí es donde vamos a lo más interesante. ¿Por qué? Porque si bien en la Biblia se hace mucho énfasis en que es una abominación o no es correcto o no es natural comunicarse con aquel plano, ¿cierto? Con ese mundo invisible espiritual, y mucho menos tratar de buscar que alguien o tratar de contactar entidades. Yo les había mencionado antes en capítulos anteriores que hay un versículo de la Biblia que dice que cuando las personas se mueren ya no tienen que hacer absolutamente nada en este plano. Y no solamente eso, es también el hecho de que cuando usted se muere, en teoría a usted todo lo que usted vive en este plano, eso se le borra. Porque el versículo dice al final que los muertos nada saben. Entonces, tratar de comunicarse con una persona que está muerta, que en teoría no sabe absolutamente nada, porque una vez que usted se muere, se le borra todo su cassette. Y tiene mucho sentido también cuando hay personas que dicen que cuando las personas están muriendo recogen sus pasos. Entonces, como que cuando usted está muriendo por alguna última ocasión, por alguna otra vez, usted rebobina, ¿cierto? Le da hacia atrás a todo ese CD, todo ese cassette que usted ha vivido y fácilmente pues ya usted ya se le olvida absolutamente todo. Por eso el versículo dice que los muertos nada saben. Y también encuentras versículos en la Biblia que dicen que no hay que creer en todo espíritu que se perciba así como bueno. O sea, hay espíritus que se te pueden mostrar diciendo que son buenos y en realidad hay que dudar, o sea, no es que realmente sean buenos. Y qué curioso porque hay gente que dice que ve a sus seres queridos, a las personas que fallecen, que se mueren, y hay como un constante conflicto que yo siento y es que no es posible que esas personas realmente vean a las personas que se mueren, porque uno cuando ya se muere en teoría ya no sabe nada, ya está descansando, entonces uno porque tiene que estar viendo a mi mamá o a mi papá o a mi tío o a mi sobrino. Y si es el caso de que sí lo estoy viendo, porque es posible, porque tiene la potestad de que se me muestre. Porque tengo entendido también que eso es prohibido, porque una vez ellos estén en ese plano donde sea que estén, es antinatural que vuelvan al plano donde yo me encuentro. Entonces encuentro esta serie de cuestionamientos o de hechos que más que hacerme dudar, me hacen es pensar más que nada en que hay una serie de contradicciones en la Biblia, o si es que realmente los mediums y todas esas personas que pueden ver entidades, en realidad lo que están viendo son demonios, porque los demonios tienen la capacidad de engañarlo a uno. En la Biblia se menciona de que el diablo precisamente se puede disfrazar de ángel de luz, parecer muy bonito, muy agradable, y que en realidad pues es un tramposo, y que las cortes de los demonios también son similares. Y eso quería traerlo porque en realidad es muy curioso. Estos dones que reciben esas personas, porque también puede pasar de que, listo, es entendible de que nosotros no tenemos por qué ir donde un brujo a buscar, a preguntarle cosas,
porque es antinatural, es algo que no es de Dios, es correcto, es entendible. Pero las personas que no piden directamente ver esas entidades o ver esas personas o ver este plano, que simplemente nacen y ya tienen esa capacidad, ¿eso qué? ¿Qué explicación podemos dar o qué podemos expresar o decir al respecto? Entonces miren que hay cositas que pues son cosas mías, son ideas mías que yo les comparto a ustedes, pero que pues en realidad es para uno ponerse a pensar. Ese por ejemplo dice que hace un tiempo soñé que me estaban operando. Al principio el médico parecía bueno y normal, pero a medida que avanzaba la operación me abría en varias partes e intentaba extraerme los órganos. Entonces me di cuenta que llevaba gafas de sol y fue como si me percatara de algo y pensara que los médicos no debían llevar gafas de sol. O sea, inmediatamente después me desperté y dice, anoche tuve otro sueño. Estaba en una clínica de urgencias, haciendo fila para registrarme. Finalmente llega el turno de las personas que estaban delante de mí, 2 hombres. La recepcionista les dijo, por favor, vayan a la habitación 1B, ya que estamos tratando de mantener una buena imagen. Me enfadé mucho. Me acerqué a la señora y le pregunté que cómo podía ser tan descaradamente racista. Y le dije que me iría a otro sitio. Ella se mostró impasible, como si nada, como de hecho si lo estuviese disfrutando. Luego sucedió lo mismo. Me di cuenta que llevaba gafas de sol dentro del hospital. Me pareció muy raro. Salí y vi varias personas que estaban en la fila y que estaban de acuerdo conmigo. Esas personas me siguieron. No puedo explicarlo, pero estas personas son más bien simples personajes de ensueño. Es como si fueran reales y no creo que sean buenas. Y también es porque ¿por qué razón ocultan sus ojos? Esto era tan particular porque justo estábamos hablando de los espíritus que pueden engañarnos, que pueden parecer buenos, pero al mismo tiempo nos engañan. La Biblia menciona algo, bueno, menciona una palabra que se repite mucho y claro, es el hecho del famoso discernimiento. El discernimiento, si vamos a la primera epístola de Corintios, en el capítulo 12, se habla del discernimiento. ¿Qué podemos entender? Que el discernimiento es una capacidad humana propia guiada por nuestra inteligencia. Ojo, nuestra inteligencia y nuestra madurez para evaluar situaciones complejas, para distinguir lo verdadero de lo falso y tomar decisiones correctas o sabias. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros del discernimiento? El discernimiento, por ejemplo, lo tienen los mediums, los brujos, los hechiceros. Esas personas saben cuando están hablando con alguien bueno o con alguien malo. ¿Qué es exactamente ese famoso discernimiento, cierto? Y aquí también meto la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, entre mucho, que pues hay dones que vienen de Dios y pues que hay prácticas humanas que buscan poder espiritual. Entonces, la Biblia condena la hechicería, las invocaciones, la necromancia, la adivinación, consultar a espíritus, pero también muestra personas que tienen visiones, que percibían cosas espirituales, que profetizaban en base a esas experiencias, que soñaban eventos futuros y que tenían sensibilidad espiritual que Dios les daba. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros sobre eso? La primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1 te dice, no creáis a todo espíritu, ¿cierto? Entonces, entrar voluntariamente en contacto con el mundo espiritual puede llegar a ser peligroso por lo que la Biblia menciona. Por eso lo prohíbe y por eso condena a quienes precisamente hacen ese tipo de prácticas. Pero entonces cuando acá menciona de esas personas que Dios les da esa capacidad, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces sí les da esa capacidad? Y pues bueno, realmente pues no es muy claro, ¿cierto? Lo que allí se menciona pues se pueden sacar conclusiones. Algunas personas pueden percibir pues cosas espirituales, pero la Biblia, la visión bíblica es que yo les planteo acá, dice que no sería algo autónomo, dice que más bien es algo forzado, casi que necesario y que es permitido por Dios y solo dado por Dios. Aunque alguien no lo haya pedido, debería rechazarlo y buscar discernimiento espiritual. Bueno, qué buen planteamiento. O sea, la Biblia a nosotros nos puede decir que Diosito nos puede dar la capacidad de ver el futuro. Hace poquito hay un podcast de alguien de Perú que me gusta mucho, que trae una persona que era como, no sé si era portuguesa viviendo en Francia, pero que él tenía la capacidad de la mediunidad y que esa persona, incluso estando el jovencito, él tuvo un sueño donde él se despierta y ve que todo el mundo tiene mascarilla. O sea, él mantuvo, o sea, Dios le mostró a él el coronavirus, estando el joven. Y él ya obviamente hoy ya está viejo, está muy grande. Y él más menciona eso. También él menciona que tiene la capacidad de la mediunidad,
pero que él dice que eso no es que sea siempre, eso me pareció muy sensato y lo quería traer porque él dice, no es que él siempre está viendo muertos o personas muertas, no. No es que él simplemente se sienta, voy a llamar a tal espíritu y lo voy a traer, no. Que eso de hecho no es tan fácil como se puede llegar a creer. Y él dice que es falso o que puede llegar incluso a ser peligroso y cuestionable el hecho de que las personas tengan la facilidad de poder entablar contacto con esas entidades. Que de hecho, tratar de contactar a los muertos es muy difícil y es muy agotador energéticamente. Eso lo menciona él en el podcast. Entonces, ¿será posible que nosotros tengamos bloqueados como en Matrix, que Matrix Neo para aprender a pelear, para aprender Kung Fu, Karate? Le ponen un CD y él se acuesta ya a dormir y está en su subconsciente aprendiendo a pelear, a manejar, a disparar. ¿Será que nosotros también tenemos algo parecido? Ciertas habilidades que están como bloqueadas y que toque desbloquearlas, pero que no sea fácil y dependiendo pues qué tipo de actividad sea, realmente sea complicado. Por ejemplo, esas entidades que cuando se comunican como en telepatía, como te hablan acá en la mente. ¿Será posible que nosotros durante o al pasar el tiempo tengamos esa capacidad? ¿Será que nosotros simplemente no hemos experimentado absolutamente nada? O que de pronto nosotros no estemos lo suficientemente preparados. Aquí te va esta historia. Cuando haces una proyección astral, puedes lesionarte en el otro lugar y que luego te suceda de verdad. Pensé que solo estaba teniendo sueños vívidos en un lugar de España. Durante 30 años he tenido la misma experiencia de viaje y pensé, puedo estar soñando vívidamente. Hasta que recientemente, cuando estaba en el otro lugar, algo sucedió y lo sentí de verdad. Estaba viajando al mismo lugar al que siempre llego. Estoy en España, en la ladera de unas montañas en un valle. Pero esta vez vi a un hombre muy anciano que nunca había visto allí antes. Llevaba una linterna consigo. Era muy delgado y vestía una camisa blanca de botones, con un chaleco color canela y pantalones de vestir a juego. Sus zapatos parecían de cuero auténtico y su cabello blanco como el algodón olía a aceites que usaba para peinarlo hacia atrás. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Por alguna razón tenía mucha curiosidad por saber quién era, así que lo seguí. Comenzó a bajar por una escalera de piedra blanca en el suelo. Parecía que eso era un lugar o lo que quedaba de una casa, con un sótano, que era por el lugar en el que estaba bajando esa persona. Era más bien un vestigio. Mientras bajaba la escalera, empezó a hacer mucho frío. Podía ver la luz reflejándose en la pared del pie de la escalera, y por alguna razón eso me impulsó a seguir adelante sin miedo. Casi al final de la escalera, las paredes se estrecharon. La escalera se volvió más angosta, tan angosta que tuve que ponerme de lado para poder pasar. Al llegar abajo, vi una esquina y al doblarla, una habitación grande, vacía y oscura, yacía. Vi una puerta iluminada. Debía ser la luz que veía reflejada en la pared. Pensé por un segundo. Quizás podrías contar hasta 3 y correr rápidamente por la habitación oscura hasta la luz, manteniendo una mano y un pie quietos en la escalera. Me asomé de nuevo Me asomé de nuevo. Entonces el silencio, la voz del anciano resonó y me dijo, ten cuidado, si no traes una linterna puede oscurecerse. Aquí abajo, cuando se apagan las luces, puede llegar a ser peligroso. Mi mente se lo disparada, escaleras arriba, antes de que mi cuerpo pudiera reaccionar. Me giré para correr tan rápido, tan alterado, demasiado alterado. Ya no cabía por la estrecha puerta de la escalera. Estaba agitado, respirando por el miedo. Tuve que calmar mi respiración a respiraciones superficiales y cortas, girar de lado y apretar mientras avanzaba lentamente por el espacio. Era tan estrecho que podía sentir la fría pared de piedra presionada contra mis pómulos y mi espalda, tan apretada que sentía que se me movían los huesos. Entonces, con un estallido, llegué al extremo más ancho de la escalera y corrí hasta arriba. Saltando al salir, miré rápidamente hacia atrás.
para ver si me seguían, solo para ver que la escalera se había cerrado de nuevo y ya no estaba allí. Conmocionado y perplejo, como lo sentí, porque lo sentí, empecé a correr por el valle para ir a casa. Tiré de mi cama con un estallido y me sentí mal en el momento en que me puse de pie. El dolor era demasiado. Corrí al baño a vomitar. Luego, cuando pude recuperar el aliento, comencé a regresar a mi habitación y me vi en el espejo del baño. De repente tenía un moretón enorme en el pecho y un rasguño profundo en la espalda. El moretón tardó semanas en curarse, y durante todo ese tiempo no podía dejar de pensar en lo sucedido. No dejaba de preguntarme, ¿cómo me lastimé en ese otro lugar y me dolió tan? Bueno, entonces aquí una vez más se confirma poquito a poco todo el relato que hemos tenido. Por ejemplo, las personas que sienten esa vibración, esa tensión, que algunos pueden llegar a tener incluso sueños, visiones, y esa persona resultó lastimada en ese plano y acá en ese otro también resultó lastimado. Entonces, hablamos anteriormente de Insidious y quiero abordarlo porque pues aparte de que es mi película favorita, también tiene cosas muy interesantes y es por ejemplo el hecho de que en Insidious precisamente esa entidad, ese demonio que había ahí, lo que hacía era buscar adueñarse del cuerpo de ese niño y que precisamente por eso lo mantenía como cautivo o lo mantenía en un lugar, ¿cierto? Pero era para que cada vez más el espíritu se fuera y dejara vacío el recipiente y pudiera apoderarse de él. Que incluso el papá que también tenía esa capacidad, en ciertas ocasiones también sentía todo lo que le estaba pasando acá, como en el mundo en el que él estaba físico. Y wow, qué interesante todos estos relatos, que incluso algunos confirman cosas que podemos ver incluso que están pactados en la Biblia. Y volvemos a lo mismo, las personas que tienen esa capacidad, que tienen eso de que pueden viajar al más allá, que pueden tener el don de la mediunidad, que pueden contactar con espíritus, estamos claros de que están haciendo algo que no es natural. Mientras que hay personas que tienen esos mismos dones y evitan en lo más posible tratar de usarlos. Es porque precisamente tienen miedo a eso precisamente, porque es algo desconocido, es algo que nosotros no entendemos. Y también pues ya para cerrar ya este podcast, este capítulo del día de hoy, la primera vez estaba en la cama y sentí algo que me golpeaba agresivamente por todo el cuerpo, como si intentara llamar mi atención. Pensé que era mi madre despertándome. Cuando me levanté la vi pasar por delante de mi puerta y responderme, pero algo no me cuadraba. Cuando fui a buscarla había desaparecido. Entonces volví a mirar a mi habitación y me vi durmiendo en mi cama. Entré en pánico, corrí de vuelta, me acosté en mi cuerpo y desperté en la misma posición. La segunda vez volvió a suceder, pero esta vez en mi sala de estar. Se sintió igual de real, como si estuviera allí de verdad, no soñando. En ambas ocasiones se siente 100% real, no es como un sueño, siempre estoy consciente. Y de hecho yo pienso con claridad, o sea, mis pensamientos son vívidos, son correctos. Puedo moverme e interactuar con las cosas. Hay sensaciones físicas, como golpecitos. Y siempre, pero siempre termino volviendo a mi cuerpo. Cuando me despierto siento miedo, pánico y me doy cuenta de que algo anda mal. Todos repiten ese mismo patrón, esas mismas experiencias. Agotamiento, sueño, parálisis, cansancio, que me vibra el cuerpo, que veo entidades, veo que algo no está bien, que siento que estoy en un lugar, pero siento al mismo tiempo que no debería estar ahí, que no es correcto que yo esté en ese lugar. Entonces, en algunos aspectos la Biblia a nosotros nos puede mostrar, nos puede decir cosas que pueden aclararnos un poquito más las dudas. Pero nuestra también no deja de sentirse el hecho de que qué tan cierto, qué tan correcto es yo sentir o no sentir, si es algo natural, si no realmente no es natural, si está bien o si está mal, y el discernimiento. ¿Qué es exactamente el discernimiento? ¿Será que todas las personas cuando ven espíritus y cosas saben que son buenas o malas? ¿Realmente es algo que se pueda desarrollar o es algo que es propiamente neto del hecho de que tú estés en ese mundo? Si es obvio de que una vez tú entras en ese plano, es correcto todo malo, si realmente los muertos sí se presentan, sí se muestran, o realmente ellos están muertos y no saben absolutamente nada. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Quiero que me lo mencionen, que me lo comenten, que me lo hagan saber. Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse, darle a like, compartirlo y sobre todo apoyar ese gran proyecto que tenemos. Mi nombre es Julián Quintana, esto es Lo que te mira en la oscuridad, el podcast de hoy, desdoblamientos o viajes astrales.
Y esto era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y recuerden suscribirse. Lo que te mira en la oscuridad. Recuerde que estamos en Spotify. Lo que te mira en la oscuridad. Tenemos un Instagram, lo que te mira en la oscuridad, @. Y nada, gracias de antemano y espero que tengan una excelente noche todos.